Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta tercera lección aprenderás qué es una cuenta demo, cuál es la forma adecuada de operar en una cuenta de este tipo y finalmente aprenderás cuáles son los tres factores fundamentales para usar la cuenta correctamente. En el trading, además de la oportunidad de obtener beneficios con unos costes muy bajos, una de las ventajas principales es la facilidad para que cualquier persona pueda aprender a invertir sin poner en riesgo su dinero desde el principio. Esto se debe gracias a la existencia de los simuladores y de las cuentas demo. En la anterior lección ya hablé de los simuladores de trading y en esta lección voy a hablar de las cuentas demo. Hago un pequeño repaso para saber en qué punto nos encontramos. Primero, dijimos que se debe elegir un comportamiento del precio. Seguidamente, se tiene que coger el comportamiento y estudiarlo mediante un backtest exhaustivo. El tercer punto es analizar los resultados de dicho backtest. El cuarto punto es el desarrollo del plan operativo, teniendo en cuenta los resultados del backtest. El quinto punto es simular dicho plan operativo. Y el sexto punto, que es en el que nos encontramos ahora mismo, es operar ese plan en cuenta demo. Te recuerdo que solamente puedes pasar al punto 6 de operar en cuenta demo cuando la simulación en el punto 5 ya es rentable y te hace sentir seguro al aplicar tu plan operativo. Ahora te voy a explicar qué es una cuenta demo. La cuenta demo es un tipo de cuenta de trading que ofrecen la mayoría de brokers. Sirve para que puedas probar la plataforma de inversión y hacer operaciones con las mismas condiciones de negociación o prácticamente las mismas que en la cuenta real. Pero en el caso de la demo, el dinero es virtual. Es decir, que no pones en riesgo tu capital ni el de un inversor. Tanto las ganancias como las pérdidas en este tipo de cuenta se aplican sobre un saldo virtual que tienes disponible desde la apertura de la cuenta. Un error frecuente de muchos traders es el de empezar directamente con una cuenta con dinero real, pudiendo primero empezar con la demo y no precipitarse para pasar a la cuenta real. Esto provoca que no tengas claro cómo operar y acabes perdiendo tu dinero mucho más rápido de lo que te imaginas. Algo que debes entender desde el principio es que el trading no es ningún juego de azar. No se trata de adivinar por intuición en qué dirección se va a mover el mercado, sino que requiere formación, experiencia, disciplina y esfuerzo. Con una cuenta demo no invertirás tu dinero desde el primer momento, pero sí que vas a tener que invertir tu tiempo y ser muy paciente. Si estás dispuesto a trabajar para llegar a ser un trader rentable, a continuación te voy a explicar la forma correcta de aprender a invertir en cuenta demo, en base, lógicamente, a mi experiencia. Y te puedo decir que los tres factores principales para aprender
correctamente hacer trading son estos. El primero de ellos es tomar la cuenta demo como si fuera una cuenta real. El segundo es abrir la cuenta demo con un tamaño adecuado. Y el tercero es ir sin prisas. Ahora te los voy a explicar uno por uno. Tomar la cuenta demo como si fuera una cuenta real. Te recomiendo que lo más importante para que aprendas a invertir correctamente en una cuenta demo es que te tomes las operaciones que realices como si estuvieras operando en una cuenta real, con tu propio dinero. Trata de olvidar que el saldo de la cuenta demo es virtual y que no pasa nada si pierdes. Realizar operaciones sin control o asumir demasiados riesgos o incluso abrir posiciones sin ninguna lógica ni ninguna estrategia de trading, etc., son los errores más habituales que pueden acabar con el saldo de tu cuenta demo de forma rapidísima, o lo que es peor, hacerte malgastar tu tiempo sin aprender nada por el camino y crear malos hábitos que puedes después hacer en la cuenta real. Actuar con disciplina es la clave. Trata de ponerte en situación de que es tu dinero el que está en riesgo. Esto te ayudará a tomar tus decisiones con mucha más cautela. El punto 2 es abrir la cuenta demo con un tamaño adecuado. Los brokers online ofrecen las cuentas demos con un saldo predeterminado que muchas veces no se puede cambiar. Pero también existen brokers que te permiten elegir la cantidad de saldo virtual disponible en tu cuenta demo. Es muy recomendable que la cuenta demo tenga el mismo saldo que después tendrás en la cuenta real. Parece una tontería, pero si el broker no permite escoger el saldo, como mínimo trata de contar solamente con la parte de saldo virtual que usarás después en real. Si en la cuenta demo manejas, por ejemplo, 100.000 euros y luego tu cuenta real solo la abrirás con 1.000 euros, las operaciones que realices no van a ser del mismo tamaño. El nivel de riesgo también será muy diferente. El impacto de las pérdidas o beneficios sobre el saldo también será muy distinto. Y todo esto condicionará las decisiones de trading que tomes. Si los saldos que utilizas en la cuenta demo son similares a los que utilizarás en la cuenta real, te resultará mucho más sencillo utilizar las mismas estrategias con la posibilidad de obtener resultados parecidos, controlar los riesgos de una manera y tomar la cuenta demo de una forma muy seria, tal como hemos hablado en el primer punto. El tercer punto es ir sin prisas. No trates de pasarte a una cuenta real de manera precipitada. Intenta aprender y obtener buenos resultados primero en la cuenta de simulación, después en la cuenta demo, para finalmente pasar a la cuenta real. Tan importante es que tu sistema de trading sea rentable como que sea consistente y puedas obtener beneficios de manera sostenible a lo largo del tiempo. Si esto no sucede en una cuenta demo, es improbable que suceda en una cuenta real. De todos modos, también te recomiendo que no te dilates excesivamente en el tiempo que estés en demo. Aunque te tomes la demo como si fuese una cuenta real,
la presión psicológica que tendrás al operar con tu propio dinero siempre va a ser mucho mayor, principalmente a causa del miedo y de la avaricia. Si los resultados en demo no son todavía los adecuados, debes actuar con paciencia, tratar de ampliar tus conocimientos y mejorar tu estrategia de trading. No trates de autoconvencerte y abrir la cuenta real si aún no estás preparado. Conseguir un buen plan operativo de trading no es imposible, ni es tremendamente difícil, pero requiere trabajo, tiempo y paciencia. No te vuelvas loco con las prisas y no trates de compararte con otros traders o con sus resultados o los que puedas leer en internet, que perfectamente pueden ser irreales. Conseguir una rentabilidad muy alta en poco tiempo solo es posible asumiendo unos riesgos muy elevados, que también pueden acabar con tu cuenta en cuestión de minutos. Tienes que desarrollar poco a poco tu propio sistema de trading hasta hacerlo rentable, un sistema con el que te sientas cómodo y puedas operar perfectamente en la cuenta real. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.